palabra, gracias porque aún la podemos leer libremente, estudiar, y pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para poder entender y para poder aplicarla a nuestras vidas. Bendice a Walter y guíalo mientras está dando la clase. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Marilyn. Bueno, hay un pasaje muy conocido por nosotros, el Salmo 19, incluso lo cantamos y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Y el verso 11 a mí me encanta. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Sabemos que ley, testimonio, mandamiento, precepto, juicios, son sinónimos de la palabra del Señor. Y mire cómo el salmista ahí describe los beneficios que hay. La ley es perfecta, que convierte el alma, nos hace sabios también, alegra nuestros corazones, alumbra nuestros ojos, puras cosas lindas. Pero el versículo 11 dice que también nos amonesta. Así que un lindo pasaje para atesorar, y que tiene que ver con nuestra relación con este maravilloso libro. Bien, eso solamente para empezar. Vamos a lo que quedamos hoy de compartir, y es un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Y por qué hemos decidido hacer un resumen? Porque ya a partir de la próxima semana nos vamos a ir caminando hacia lo que es el Nuevo Testamento. Entonces necesitamos, para ir aclarando, materias, que de verdad que ha sido mucho lo que hemos escrito, es necesario hacer un repaso de esta primera parte, el de lo que se refiere a la historia del Antiguo Testamento, o al Israel, o al Antiguo Israel, que como hemos visto a lo largo de estas semanas que ya llevamos, no puede ser ignorado por nosotros. No podemos considerar el Antiguo Testamento como la historia de un pueblo ajeno, de un pueblo antiguo que no tiene ninguna relación con nosotros. Si usted tiene ese pensamiento, déjeme decirle con todo respeto que usted está equivocado. Hemos visto aquí en este estudio cómo la vivencia de ese antiguo pueblo puede ser perfectamente comparado con nuestra realidad, y hemos podido también sacar múltiples enseñanzas que por supuesto son de ayuda espiritual para nosotros, que vivimos en un contexto totalmente diferente. Pero temas como por ejemplo la fidelidad de Dios se repiten en nosotros. Dios fue fiel con su antiguo pueblo, también lo es con nosotros. El antiguo pueblo fue rebelde, en algún momento de nuestra vida nosotros también hemos sido rebeldes. Ese pueblo también fue amonestado. ¿Quién de nosotros no ha sido amonestado por el Señor? Así que, vuelvo a repetir, no es ajeno, no debe ser ajeno para nosotros el relato del Antiguo Testamento. Bueno, como dijimos entonces, vamos a hacer un resumen, y este monito que tenemos aquí nos va a servir para eso, porque vamos a complementarlo con información que también hemos dado, digamos, a cuenta gota, y hoy vamos a tratar de condensarlo. ¿Se acuerdan la primera tarea que dimos cuando iniciamos este estudio hace ya un par de semanas? ¿Cuál fue la primera tarea que dimos? ¿Por qué Satanás quiso arruinar al hombre? Ay, no, creo que mucho antes. O la dimos la dimos en la primera parte, cuando había que ordenar cronológicamente a algunos personajes. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo dimos esa tarea? Hace poquito. Hace tiempo.
no me acuerdo si fue ahora cuando retomamos el estudio o fue... Fue cuando retomamos el estudio. Ah, ya, bueno. Vamos a resolver esa tarea. Bien, dijimos que, lo primero, dijimos que se ve, ¿cierto? ¿Se ve el dibujo? ¿Sí? Ya, aquí tenemos resumido todo lo que hemos visto hasta ahora, Dios mediante. Y lo primero que dijimos, que para poder tener una mejor comprensión de la historia del Antiguo Testamento, nosotros dividimos el relato en 5 periodos. Y son los que tenemos aquí. Primero hablamos acerca del periodo de la formación de la humanidad, luego el de la formación de Israel, el de la teocracia, el periodo de la monarquía de Israel, y la semana pasada terminamos explicando el periodo de la restauración. Dijimos que el periodo de la formación de la humanidad es aquel periodo de tiempo que se relata en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo lo que usted tiene ahí en su Biblia relata el periodo de la formación de la humanidad. Para poder explicarlo un poco más simple, el Señor entrega la información de cómo se creó todo lo que nosotros tenemos. Bueno, eso, así inicia la Biblia, capítulo 1, capítulo 2, es un relato en donde se nos cuenta, donde se le cuenta al hombre, a la humanidad, cómo el Señor, el Todopoderoso, el Creador, hizo lo que nosotros podemos disfrutar. Algunas cosas que podemos recordar, que la creación fue una obra perfecta. Recuerden que cada día que Dios culminó la obra, la selló con una aprobación y vio Dios que era bueno, acuérdense. Y al cabo de 6 días, donde cada día tuvo la aprobación por parte del Señor, finalmente el día séptimo, con el descanso del Creador, se nos demuestra de que todo ya fue creado, no hay necesidad de nada más, y por lo tanto el Creador descansa, como una forma de sellar esos días de actividad creativa, si lo podemos llamar así. Eso, así comienza el relato del Génesis, ya lo que nosotros ahí vemos como el relato en el paraíso. Luego, lamentablemente, en el capítulo 3 tenemos un hecho lamentable en donde el primer matrimonio, los primeros 2 seres humanos, y por lo tanto el primer matrimonio, cae en pecado. ¿Y eso qué produce? Que las condiciones, o provoca que las condiciones cambien, esas condiciones esas condiciones ideales en las cuales vivía el hombre en el paraíso, tras el pecado que comete Adán y Eva, cambia absolutamente. El hombre cambia su posición delante del Señor y su situación también cambia en relación a cómo iba a ser su trabajo, a cómo se iba a sostener, a sustentar, que su trabajo ahora ya no iba a ser de deleite, sino que iba a requerir esfuerzo. ¿Ya? Ese relato nosotros lo tenemos en el capítulo 3. Y ese acontecimiento, el del capítulo 3, marca aquí el final del periodo de la estadía del hombre en el paraíso y comienza el relato de la expansión del pecado. Eso que tenemos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 de Génesis. ¿Qué es lo que vimos ahí en ese tiempo? Vimos solamente cómo el hombre caído ya y la generación que surgió del primer matrimonio, cómo esa generación se transformó, se convirtió en mala, en perversa. Su corazón, acuérdense, era en su corazón, el sentir de su corazón era hacer de continuo el mal, sus pensamientos y sus hechos reflejaban la maldad que había en su interior. Por lo tanto, lo que se relata entre el capítulo 4 y el capítulo 6 de Génesis habla acerca de eso, cómo el hombre se aleja de Dios y se introduce cada vez más en el pecado. Hablamos en esa oportunidad que el hombre perfeccionó su pecado. ¿Ya? Si lo vamos viendo, vamos recordando el relato. Primero, bueno, hay el primer pecado, podemos decir que fue una desobediencia, después tenemos un asesinato, después de ese asesinato tenemos el empoderamiento de un personaje
Vemos también que ese mismo personaje es bígamo. Después vemos que hay una generación absolutamente rebelada contra Dios. Y entonces, por lo tanto, dijimos que el hombre se fue alejando de Dios, pero se fue acercando a la maldad. Ese es el relato que tenemos aquí, lo que vemos en la expansión del pecado. Y ese periodo termina con el castigo del diluvio, que es este dibujo ahí, tratamos de hacer ahí el arca o en medio de una lluvia, una tempestad. Con el castigo del diluvio, Dios pretende cambiar la humanidad, borrar esos seres humanos rebeldes, y comenzar con una nueva generación. Y eso fue lo que sucedió. Noé, o mejor dicho, los hijos de Noé, tuvieron la misión de construir un nuevo mundo, como dice ahí. Pero un nuevo mundo que no estuvo, que no fue eximido del pecado. El pecado estaba en el corazón del hombre y también estuvo en el corazón de Noé y en el corazón de los hijos de Noé. Acuérdense del pecado de Cam, perdón, en relación a haber visto a su padre desnudo. Entonces, eso que se denomina como el nuevo mundo, que es lo que usted tiene en Génesis desde el capítulo 9, 10 en adelante, digamos, no es del todo. Si hay un cambio en la geografía de la Tierra, se pretende que las nuevas generaciones, las que van a salir de los hijos de Noé, tengan un corazón distinto al de la generación que fue destruida con el diluvio, pero el relato bíblico nos dice que no fue del todo así. El nuevo mundo no olvidó el pecado. Y dentro de lo que es este periodo del Nuevo Mundo, y en donde el relato bíblico nos dice que efectivamente los hijos de Noé se multiplicaron, un episodio de la Torre de Babel. Y la Torre de Babel, explicamos que fue el símbolo, o es hasta el día de hoy, el símbolo de la rebeldía del hombre para con Dios. ¿Ya? La construcción de esa ciudad, de esa torre, y el querer tener un nombre propio. Esa generación quiso tener poder, autoridad, alejado de Dios, ¿ya? Trajo también como consecuencia otro castigo. Consideramos la Torre de Babel también como la tercera rebelión del hombre para con el Señor. Y eso es lo que se relata en la primera parte de la formación de la humanidad. Hasta aquí, hasta el capítulo 11, es lo que el Señor quiere mostrarnos en relación a cómo se inició todo, ¿ya? Cómo surgió el planeta y cómo también el hombre se fue desarrollando y fue tomando posesión de la tierra. Hasta ahí el relato bíblico nos informa acerca de eso. Y de ahí en adelante la historia de la humanidad continúa de manera paralela, no está en la Biblia, pero nosotros entendemos por la historia universal cómo el hombre ha ido avanzando. Pero, como les dije, hasta el relato de la Torre de Babel es lo que Dios ha revelado y es lo que ha querido mostrarle al hombre o a los lectores, a los que son lectores de la Biblia. Y desde el capítulo 12 dijimos que comienza el periodo de la formación de Israel, con la aparición de este hombre Abraham. Cuando usted lo lee ahí en el capítulo 12, desde ese momento comienza la segunda etapa del segundo periodo en el cual hemos dividido el Antiguo Testamento, el que nosotros lo denominamos como la formación de Israel. Ahora, déjenme volver atrás, recordando la tarea que les estaba mencionando anteriormente. ¿Qué personajes tenemos por aquí, en este tiempo? En el paraíso, claramente Adán y Eva. En el periodo de la expansión del pecado, ¿qué hombres se mencionan? Caín y Abel. Hay un hombre, Lamec también, que aparece aquí como un hombre poderoso, pero también malo. En el tiempo del Nuevo Mundo, el personaje es Noé y también sus hijos. ¿Ya? Eso es para que vayamos teniendo una idea en cuanto a la cronología de los personajes que
comúnmente solemos leer en nuestras Biblias. Ahora, el periodo de la formación de Israel, como dije, con la aparición de Abraham, y de aquí en adelante, queridos hermanos, de esto habla la Biblia, o por lo menos todo el Antiguo Testamento, de la formación de Israel y de la relación que tiene Dios con su pueblo. Y la formación de Israel nosotros la dividimos en tres subperiodos. Vimos cómo Israel se formó en la región de Canaán, lo que actualmente es Israel. Luego el relato nos lleva a Egipto, mejor dicho, así, sí, en Egipto. Y por último, el relato también nos lleva al desierto. Entonces, a través de estos tres puntos geográficos, ubicaciones geográficas, se desarrolla este periodo de la formación de Israel. Entonces, con la aparición de Abraham, comienza el tiempo de la formación de Israel. ¿Qué podemos decir del periodo de Canaán? Lo vimos muy rápidamente, dijimos que la historia que se desarrolla en este lugar es la de los patriarcas, la descendencia de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob. ¿Ya? La historia de toda esa familia es la que se nos presenta en la segunda parte de Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Luego, y hasta aquí, y es en este punto, cuando Israel pasa a habitar en Egipto, es en este punto en donde termina el relato de Génesis. Entonces, el primer libro de nuestra Biblia, el libro de Génesis, nos entrega el relato de la formación de la humanidad y del comienzo de la formación de Israel, aquel comienzo que se da en la región de Canaán. ¿Ya? El relato también de la formación de una familia. Y el libro de Éxodo, que ahí debería ahí coincidir derechito, el libro de Éxodo nos entrega el relato de la estadía de Israel en Egipto. Usted conoce la historia, ¿cierto? José llevó a su familia a Egipto y en Egipto esa familia se multiplicó y llegó a ser un gran pueblo, una gran nación. Eso es lo que usted tiene en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Algo sucedió, que también lo estudiamos, hubo un cambio en el gobierno de aquel imperio egipcio, lo que provocó que la estadía que tenía Israel, que en un principio era muy, muy agradable, se transformó en algo desagradable. Pasaron de ser habitantes comunes y corrientes a ser esclavos de esta civilización. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos ya en el relato que nos entrega el libro de Éxodo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Estamos haciendo, como les dije, un repaso de lo que vimos anteriormente. Bueno, entonces los 12 o 13 primeros capítulos del libro de Éxodo nos entregan el relato de Israel en Egipto. Y este es el tiempo en donde podríamos decir que es el tiempo en donde se ve la mayor actividad sobrenatural, la mayor cantidad de milagros que Dios ha hecho en esta tierra. El pueblo de Egipto de esa época recibió muchas señales por parte de Dios. ¿Ya? Por eso es que digo que es tal vez el tiempo en donde se realizaron, es el tiempo donde hubo la mayor manifestación de obras sobrenaturales sobre que esta tierra haya visto. ¿Por qué? Porque conocemos que de qué manera Israel fue liberado de Egipto, de la esclavitud. Muchos milagros, no solamente los 10 de la famosa plaga, recibió Israel para darse cuenta que el Dios verdadero los reconoció y
ahora los iba a rescatar. Y recordemos que ese rescate también es el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham mucho tiempo antes. Y bueno, la salida de Egipto, como bien todos la conocemos, lleva ahora el relato al desierto. Ya geográficamente no estamos en Israel, sino que nos trasladamos al desierto. En primer lugar, la Biblia nos señala que el libro de Éxodo nos dice que Israel, desde el momento que salió de Egipto, su destino fue el monte Sinaí. Y ese es un lugar muy especial, porque en ese lugar Dios comienza ya a tener una relación, a interactuar con su pueblo. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde el pueblo de Israel recibe las leyes divinas por parte de Dios. Entonces podríamos decir que es en ese lugar, en el desierto y específicamente a los pies del monte Sinaí, en donde Israel se transforma en una nación terrenal. ¿Por qué? Porque recibe las leyes. ¿Ya? Leyes que no solamente, como lo dijimos en alguna oportunidad, no solamente son de carácter religioso, sino que también tienen la autoridad para influir en lo social, en lo gubernamental de la futura nación. Por lo tanto, ellos se tenían que ordenar de acuerdo a las leyes que Dios les entregó en este lugar, en el monte de Sinaí. Y bueno, también es en ese lugar donde Dios también entrega las instrucciones para que Israel construya el tabernáculo, este santuario muy importante y que es el símbolo de lo que les dije anteriormente, de la comunión entre Dios y este pueblo que está aquí en formación. ¿Ya? Una de las cosas que Israel debía de entender era eso, su vida espiritual, su nueva vida espiritual. Y eso, el símbolo de eso, de esa relación, era precisamente el tabernáculo. Bien, hasta aquí, bueno, y hasta aquí, hasta la construcción del tabernáculo, tenemos el relato del libro de Éxodo. Por lo tanto, Éxodo nos relata la estadía que Israel tiene en Egipto, resumida, 400 años, son resumidas en un par de capítulos del libro de Éxodo, y de ahí en adelante se nos relata el viaje desde que salen de Egipto hasta que lleguen al monte Sinaí. Todo eso es lo que habla el libro de Éxodo. Y continuando con la estadía en el desierto, tenemos el relato del libro de Números. Números debe ser o es el resumen de los 40 años que Israel pasó que Israel pasó vagando por el desierto a causa de como resultado de un castigo por parte del Señor. Acuérdense que 12 espías fueron enviados por Moisés a recorrer la tierra de Canaán, aquella tierra que debía ser conquistada en un futuro no muy lejano, de acuerdo al contexto, y 10 de esos 12 espías dieron un mal informe, o mejor dicho, desalentaron al pueblo, y solo 2 estuvieron a favor, o mejor dicho, mantuvieron su fe en que Dios los iba a introducir en la tierra prometida. Entonces, a raíz de ese mal informe de 12 espías, es que Dios castiga a Israel a vagar 40 años por el desierto, y eso es lo que se relata en el libro de Números. ¿Ya? Ahora, una cosa interesante es que cuando Israel, o cuando Dios saca a Israel desde Egipto, el destino que Dios tenía en su mente y en su corazón era llevar a Israel hacia la tierra prometida. Pero la intervención del hombre, en este caso, como dije, de los espías, hizo que los planes de Dios se cambiaran. Y un recorrido que se veía como un destino que se veía como muy cercano, finalmente terminó demorándose 40 años. ¿Ya? Entonces, eso es interesante, que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el destino era inmediatamente la tierra prometida, previa estadía en el monte Sinaí. Pero, como dije nuevamente, la intervención del hombre en los planes del Señor lo echó a perder. Entonces, hasta aquí
tenemos el relato de la formación de Israel. Entonces, cronológicamente, si usted quiere tener la cronología de estos dos periodos, tiene que leer el Pentateuco. Como dije, Génesis nos habla de la primera parte, Éxodo y Número nos relatan cómo el pueblo de Israel se formó. Ahora, cuando el pueblo de Israel recibe la instrucción para construir el tabernáculo, cuando comienza, o mejor dicho, para que funcione ese santuario, Dios entrega el libro de Levítico. Por lo tanto, con la aparición o con la construcción del tabernáculo, aparece el libro de Levítico. ¿Ya? El libro de Levítico es el manual religioso para que funcione ese santuario que conocemos como el tabernáculo. Y como bien sabemos también, previo a la preparación de Israel para entrar a la tierra prometida, como una especie de resumen de lo que había sucedido, tenemos el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, el Pentateuco, lo que conocemos como Pentateuco, nos relata estos dos primeros periodos de nuestra Biblia. El periodo de la formación de la humanidad y el de la formación de Israel. ¿Ya? Eso usted lo va a encontrar en el Pentateuco. Ahora, ¿qué personajes tenemos aquí en este periodo de la formación de Israel? Dijimos que tenemos a Abraham. ¿Qué otro personaje más? Que sea, digamos, cronológico. Isaac, Jacob, ¿Ya? ¿Ya? José, José y sus hermanos, ¿cierto? Luego, ¿qué personaje sigue a José en cuanto al relato? Moisés, Muy bien, Moisés. Junto con Moisés tenemos un par de otros hombres, Aarón Aarón, y Josué, Josué. Muy bien. ¿Se acuerdan que en este periodo nosotros destacamos a 4 hombres que Dios los llamó o los utilizó con la misión de formar a Israel? ¿Se acuerdan? Y cada uno tuvo una participación especial. Abraham fue llamado para formar. Después ya, José, para salvar, ya, para salvar o preservar, como sí. dijimos. Después, Moisés para guiar. o para liberar también. Mm. ¿Y cuál fue el último hombre que Dios usó para completar este primer periodo, el de la formación de Israel? Josué, ¿Y para qué usó a Josué? para afianzar ya lo que se había hecho. Exactamente, o para asentar a Israel en la tierra prometida. Acuérdense que Josué fue el reemplazo de Moisés, y Josué fue el encargado tanto militar como también espiritual y gubernamental de la nueva nación de Israel. Josué lideró las campañas militares para poseer la tierra prometida, y una vez que Israel ingresó en Canaán, Josué también tuvo la misión de distribuir esa tierra, ¿ya?, en relación a las 12 tribus de Israel. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien con el resumen? Hermano Walter, ¿Quién? David, acá quiero hacer una consulta. Y como es un estudio bíblico, yo creo que me van a perdonar los hermanos en a lo mejor en hacer esta pregunta. Quizás para ustedes puede ser aberrante, pero me gustaría, no quiero sacarlo del contexto en el que se está hablando, pero vemos que por estos días hay un tremendo movimiento en Israel. Hay un movimiento de armas de fuego que ha persistido por los tiempos. Sin duda, las generaciones de hoy en día que no tienen mayores conocimientos bíblicos lo podrían atribuir que esto es algo reciente. Aquí viene mi pregunta, y no quiero sacarlo de contexto, y si está en eso, me lo dice nomás. En
en qué parte de esta cronología que se está hablando empieza esta rivalidad? Esa es mi pregunta. ¿En porque este es un tema de lucha que ha persistido en el tiempo, no es algo que se está dando ahora, estos ataques que se están dando. Entonces mi duda es, ¿en qué o con qué personaje podemos relacionar los eventos que se están dando hoy en día en Israel? ¿Tú te refieres al tema con los palestinos? ¿Sí? Ya, mira, no es así como para tratar de aclararlo, ese conflicto no es de este tiempo. Ya, el conflicto palestino es relativamente reciente, o sea, reciente de hace un siglo, una cosa así te diría. Pero no, lo que está pasando ahora no tiene relación con los conflictos que Israel ha tenido desde que salió desde Egipto. Porque el primer conflicto que Israel tiene, la primera guerra, es justamente apenas Dios los saca de Egipto y ya tienen un enfrentamiento con enemigos. Pero lo que estamos viendo ahora no tiene relación o no se arrastra desde este tiempo ni, ni con ninguna parte de la historia del Antiguo Testamento. O sea, lo que está pasando ahora en este momento en Israel es una guerra o es un enfrentamiento que Israel tiene con un grupo terrorista. No es con el pueblo palestino, sino que es con un grupo terrorista jamás. ¿Ya? Ahora, hay un tema ahí también político que está ahí relacionado. Mire, si ustedes gustan, yo he estado preparando un tema acerca de esto y he estado muy atento a las noticias. Y si ustedes gustan, si el pastor me lo permite, podríamos hacer un estudio acerca de esto y poder aclarar lo que el hermano David está comentando. No, yo creo que sería muy pertinente, hermano, de tomar la situación actual porque en algún sentido también tiene relación con, bueno, desde el tiempo de Abraham, con su hijo Ismael, sería Claro. bueno hacer una conexión hasta el día de hoy. Sí, Entonces, siga con su estudio, hermano, y preséntelo nomás, sería muy bueno. gracias, pastor. Bueno, sí, bueno, ahí está la palabra. El pastor ocupó la palabra exacta. La conexión que hay entre lo que está sucediendo ahora con la historia bíblica. Ahí está David. Así tenía que haberte respondido. Perdón. Sí, podemos hacer la conexión, pero el conflicto de ahora no se arrastra, no tiene un registro histórico, ¿ya? Y como les digo, lo que está pasando ahora es un combate entre Israel y un grupo terrorista. Ni siquiera es contra el pueblo palestino. Bueno, en relación a eso, de todas maneras, no quiero armar polémica en esto, pero de todas maneras siempre hay una semilla que se va cultivando. Y es a eso más que apuntaba yo. Si bien es cierto, hoy en día a lo mejor la lucha puede ser tan legítima como no serla en este minuto, y a lo mejor los intereses pudieran ser otros. A lo que yo apuntaba básicamente era eso, ¿dónde parte una rivalidad que se ha mantenido en el tiempo? Porque a lo mejor, como lo dice usted, hermano, no es que la lucha quizás no es ahora en el minuto, no es la que empezó en el periodo de Abraham, con Ismael, pero sí a lo mejor hay una conexión, como dice el pastor. Y Mira, igual la semana pasada o antes pasada hablamos acerca de la relación que Israel tiene o tuvo con los imperios gobernantes de la época. Y la conclusión que tuvimos fue que Israel prácticamente a lo largo de toda su historia que ellos han tenido como nación, como reino y ahora como un Estado independiente, prácticamente nunca han tenido paz. Ahora, eso es el resultado ¿de qué? De un pueblo rebelde. ¿Ya? Eso nosotros lo explicamos hace un par de clases atrás, ¿se acuerdan? Eh, por eso te digo, hay una conexión que hay una conexión que podemos entender con respecto a lo que está pasando ahora. Pero te vuelvo a repetir, el conflicto propiamente tal es reciente. Lo que está sucediendo ahora es reciente.
¿Ya? Con los palestinos no lleva más de un siglo. Con el grupo Hamás, te diré que partió por allá por el año 87, si mal no recuerdo. Entonces, no tiene un registro bíblico, lo que estamos viendo ahora particularmente. Pero ¿por qué Israel nunca ha tenido paz? Eso sí lo podemos relacionar con la historia bíblica, y es lo que hemos estado viendo. Así que, como el pastor ya nos autorizó, vamos a preparar algo, y desde ya les digo que es mucha historia, es mucha actualidad, así que ya que el pastor lo permitió, yo encantado voy a preparar algo, voy a hacer los monitos para que podamos entenderlo, y en un par de semanas vamos a ponernos de acuerdo y vamos a tener ese estudio en relación a lo que está viviendo ahora. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, hermano David, sigamos con lo que estábamos hablando. Luego del periodo de la, bueno, de lo que relata el libro o la sección del Pentateuco, nosotros pasamos al periodo que denominamos el periodo de la teocracia. Aquel periodo o aquella narración que encontramos en el libro de Josué y en el libro de Jueces. El libro de Josué nos habla acerca de dos cosas importantísimas. Lo primero, cómo Israel conquista la tierra prometida, y cómo Israel durante todo ese tiempo es un pueblo fiel al Señor. ¿Se recuerdan? Eso es lo que se relata en el periodo de Jueces. ¿Ya? Y cuando hablamos de teocracia nos referimos a que el pueblo de Israel se regía por las leyes que Dios había entregado. ¿Ya? Era completa y absoluta obediencia a la palabra del Señor. Y la segunda parte del periodo de la teocracia es lo que se relata en el libro de Jueces, en donde la situación espiritual de Israel es totalmente diferente a la que encontramos en el libro de Josué. ¿Se acuerdan cómo termina el libro de Josué? Cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero ustedes vean a quienes obedecen. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? A Jehová obedeceremos, ¿cierto? Ya, ese compromiso que vemos en Josué y de esa generación en particular, cuando ellos mueren, sus hijos, sus descendientes, no tienen la misma convicción. Y en el libro de Jueces encontramos un periodo pero muy, muy triste del pueblo de Israel. Rebeldía absoluta, paganismo, idolatría, aberraciones del tipo moral, sexual incluso. El libro de Jueces termina con ese tipo de pecado. ¿Ya? Entonces, con el periodo de la teocracia, perdón, con la decadencia espiritual, moral del pueblo de Israel, termina este periodo de la teocracia. ¿Y por qué? ¿Qué hecho marca el final del periodo de la teocracia? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, sí, muy bien. Pero acuérdense que hay un acontecimiento que marca el final del periodo de la teocracia, en donde los israelitas dicen, no queremos ser gobernados por Dios, sino que queremos Quieren un rey. un rey. Muy bien. Queremos un rey. ¿Ya? Eso marca entonces el final de la teocracia. Y por lo tanto, comenzamos el nuevo periodo, el periodo de la monarquía. Lo tenemos ahí entonces, que el acontecimiento del ungimiento de Saúl como el rey de Israel da término al periodo de la teocracia y inicia el periodo de la monarquía. ¿Ya? A ver si se alcanza a ver ahí. Hasta aquí tenemos una línea de tiempo, eso que está ahí en negro, continua. La historia de Israel no tiene mayor alteraciones. ¿Se acuerdan? Bien, y del tiempo de la monarquía, nosotros dividimos este periodo en dos subperiodos también. El periodo del reino unificado y el periodo del reino dividido. El periodo del reino unificado se le conoce así cuando todo Israel, el conjunto de sus tribus, estuvieron bajo el gobierno de un rey. ¿Se acuerdan? Y el primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Luego David David, y Salomón. Salomón.
los tres primeros reyes que tuvo este reinado, este reino, ¿ya? Y bajo el gobierno de estos tres hombres, Israel se mantuvo como una sola nación, como un solo reino. ¿Qué destacamos de este periodo? Bueno, en el tiempo de David, destacamos que Israel fue un Israel guerrero, combatiente, eh, pero estable. En el tiempo de David, es el dibujito que tenemos aquí, David compra y establece, compra el territorio y establece ahí la capital del reino que conocemos como Jerusalén. Eso ocurrió bajo el reinado de David. Y en el reinado de Salomón, su sucesor y que era su hijo, en el tiempo de Salomón tenemos ahí el relato de la construcción del templo, del primer templo. Esto reemplaza al tabernáculo. Hasta la construcción del templo, el santuario de los israelitas era el tabernáculo, aquel que se construyó en el tiempo de cuando vivieron en el desierto, en el monte Sinai. Desde ahí hasta este punto, el tabernáculo fue usado como el santuario de la nación. Ahora, con la construcción del templo, cambia. Ahora es el templo el mayor lugar de adoración. Ahora, este periodo es el que se relata en el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, ¿ya? Para que usted vaya ahí. Bueno, lo que está aquí en rojo son los libros que nos entregan un relato cronológico. Por si usted quiere seguir la Biblia leyendo tal como lo hemos estudiado, usted va a tener puede seguir estos libros que están en rojo, ¿ya? Y va a tener el relato cronológico de lo que hasta aquí hemos estudiado. Estos libros que están en azul son complementarios. Por ejemplo, bajo el reinado de David se escribieron el libro de los Salmos. Si usted lee el libro de Primera de Crónicas, el libro de Primera de Crónicas es un resumen del inicio del periodo del reino unificado, ¿ya? Entonces, estos libros que están en azul son un complemento a lo que nosotros consideramos estos que están en rojo, que serían aquellos que nos entregan un relato cronológico de la historia del Antiguo Testamento, o del Antiguo Israel. Bueno, tras la muerte entonces de Salomón, vemos que se produce una disputa por continuar con el reinado de Israel, y se produce una división. Eso lo estudiamos, eso es lo más reciente que hemos estudiado, espero que se acuerden. Y tras la muerte de Salomón, vemos que este reino, que hasta aquí era uno solo, desde la muerte de Salomón se divide, y por lo tanto pasamos a considerar este tiempo como el del reino dividido. Se divide en reino del norte en el reino del sur. El reino del norte también es conocido como... Le leo los labios a la hermana Meribet y ella dice Israel. Jeroboam. Y el reino del sur, ¿alguien lo dijo? Judá. Judá, muchas gracias. ¿Qué característica tiene este? Bien, bien, bien. ¿Qué característica tiene este periodo bueno, aparte de que se divide el reino unificado? ¿Qué característica tiene esto desde el punto de vista espiritual? Hermano Andrés. Ahí sí. ¿Cuál es la característica espiritual de este periodo? Donde hay dos reinos, uno en el norte y uno en el sur. Hay una decadencia. Decadencia espiritual. Decadencia espiritual. Y eso lo vemos en cómo eran los reyes, cómo fueron los reyes de estos dos reinos. El reino del norte tuvo en su totalidad, todos sus reyes fueron malos. Por lo tanto, si ellos fueron malos, lo más seguro es que sus habitantes también lo fueran, ¿ya? Ahora, eso produjo o trajo como consecuencia el castigo de Dios para llamar la atención
por la actitud de estos israelitas, y el castigo fue la invasión, fue el sufrimiento a causa de la invasión que trajeron pueblos ajenos, pueblos vecinos, o como bien lo explicamos, aquellos imperios que dominaban en la época. El reino del sur, que fue el reino más infiel, que desde que se separaron, como dice ahí, en el año 931, desde ese momento la vida del reino del norte fue muy mala, fue de absoluta rebeldía, y eso Dios lo castigó, como tenemos ahí en el año 722, el imperio asirio, Dios lo utilizó para que trajeran el castigo. Ahora, fue un castigo muy, muy terrible, porque prácticamente el reino del norte, las 10 tribus que componían, no, se me salió ahí lo guaso, que las 10 tribus que componían, dijo, o que formaron, mejor dicho. Que formaban, o que formaban. Gracias hermano, gracias hermano. Aquellas 10 tribus que formaron el reino del norte, luego de la invasión de los asirios, desaparecieron. No se sabe hasta el día de hoy cuál es el destino de esas 10 tribus. Entonces, eso ocurrió en el año 722. Y de ahí en adelante hay un pequeño periodo que se conoce como el reino solitario. ¿Por qué? Porque tras la desaparición del reino del norte, el reino del sur, aquel que estaba formado por la tribu de Benjamín y Judá, tuvo una vida un poco más larga, porque fue más fiel, pero el final de este reino fue el mismo que el del reino del norte. Este reino también en su término fue un pueblo rebelde. Ahora, en ese tiempo, quienes gobernaban en el mundo conocido no eran los asirios, sino que habían sido reemplazados por los babilonios. Ahí aparece Nabucodonosor. Y Nabucodonosor es aquel militar, gobernante, que invade el reino del sur, y por lo tanto también, sin saberlo, me imagino yo, Dios lo utiliza para que castigue a esta otra parte de Israel. Entonces, el castigo también por la infidelidad del reino del sur fue el mismo que sufrió el reino del norte, pero esta vez a través del imperio babilonio. Y ahí anotamos que fueron 3 invasiones las que Nabucodonosor realizó en territorio israelita. En la primera de ellas se llevó como prisionero a Daniel y sus amigos. En la segunda deportación, en el 597, Ezequiel y miles de otros israelitas fueron llevados como cautivos a Babilonia. Y en el año 586 se produce ya la destrucción definitiva de la ciudad de Jerusalén y del territorio del Reino del Sur, y aquí se cuenta la destrucción del templo, aquel templo que construyó Salomón. Y con la desaparición del Reino del Sur va a terminar también nuestro periodo que conocemos como el de la monarquía de Israel. Aquí se acaba el Reino de Israel, y desde ahí no se ha vuelto a establecer, desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista monárquico, ¿ya? Desde ahí no se ha vuelto a establecer el Reino de Israel. No ha habido rey sobre Israel. Bueno, y para completar entonces el relato de Primera y Segunda de Reyes, nos entrega la información para entender el periodo de la monarquía de Israel. Punto importante, que también lo mencionamos, que en el periodo el periodo de la monarquía de Israel es donde tenemos nosotros toda la actividad profética, todos aquellos libros que usted conoce como los profetas mayores y menores. La mayoría de esos libros fueron escritos durante este tiempo de rebeldía, ¿ya? Como usted tiene ahí, entonces se puede dar cuenta, la mayoría de estos libros del tipo profético fueron escritos durante el periodo de la monarquía de Israel. Bien, y ahora continuamos el último periodo, que conocemos como el de la restauración. El tiempo de la monarquía termina cuando Israel
el reino del sur es llevado como esclavos son expatriados hacia Babilonia, y el tiempo de restauración lo conocemos así porque la misericordia del Señor permitió que estos que fueron llevados como esclavos pudieran nuevamente repatriarse, volver a su tierra de origen y continuar, digamos, o querer tener la intención de restablecer en parte lo que había sido el antiguo Israel. Entonces, con la llevada de los cautivos hacia Babilonia, termina el periodo de la monarquía y también comienza el periodo de la restauración. Bien, ahora, el periodo de la restauración, nosotros también lo dividimos en dos subperiodos: el periodo del cautiverio y el tiempo del retorno. El tiempo del cautiverio, nosotros la semana pasada dijimos que son los años que Israel estuvo como prisionero en el territorio ajeno, ¿ya? Que fueron 70, ¿se acuerdan? Vimos que Jeremías lo profetizó. Jeremías profetizó habló acerca de la rebeldía del pueblo y que el pueblo iba a tener un castigo, y él profetizó cuál iba a ser ese castigo y el tiempo que iba a durar ese castigo. Daniel, quien ya estaba en el cautiverio, leyó esas profecías y se dio cuenta de que se estaban por cumplir. Él oró y Dios cumplió, ¿ya? Aquello que él había establecido que iban a ser 70 años de castigo. Bueno, David, en el tiempo de Daniel, quedaba muy poco para que eso se cumpliera, y finalmente se hace realidad. Ahora, entre medio que tenemos entre medio que estudiamos el cautiverio, esos 70 años que Israel estuvo ajeno en una nación, la historia universal nos señala de que hubo otro cambio en el gobierno mundial. Los babilonios fueron vencidos por una nueva fuerza, el imperio medo-persa. Pero vimos también la semana pasada que no solamente la historia universal nos da ese dato, sino que la misma Biblia también nos da el conocimiento de ese cambio de gobierno. Acuérdense, en el libro de Daniel aparece, y Esdras y Nehemías son los libros que nos entregan esta información. Entonces, cuando Israel retorna a la tierra prometida, ya no son los babilonios, han quedado atrás los asirios, han quedado atrás los babilonios, y ahora el imperio que gobierna es el de los persas. Entonces, bajo el mandato de los persas, tenemos aquí el segundo periodo del tiempo de la restauración, ese que nosotros denominamos como el del retorno. Ahora, el libro de Esdras y Nehemías, como les dije, ya sigue el relato cronológico de la historia. Por lo tanto, la información de este periodo de la restauración, usted la va a encontrar en el libro de Esdras y Nehemías. Quienes nos complementan también, sobre todo en el tiempo del cautiverio, el relato de Daniel, de Ezequiel y el de Lamentaciones. ¿Ya? Eso es para que usted pueda comprobarlo con el relato bíblico. Ahora, cuando hablamos de retorno, ¿a qué nos referimos? Básicamente a que Israel, aquellos que fueron llevados como prisioneros, ahora pueden retornar, porque así lo estableció ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Se me olvidó. ¿Quién fue el rey? Darío. El rey Darío. Bajo el mandato del rey Darío, él elevó un edicto que permitió que los israelitas pudieran retornar hacia su territorio de origen, y no tan solo retornar, sino que también les dio la autoridad para poder reconstruir tanto la ciudad como también el antiguo pueblo, aquel pueblo que fue destruido por Nabucodonosor y su ejército.
De eso se trata el retorno. Pero que Darío haya firmado esa orden, por supuesto que nosotros la entendemos con que ahí está la mano y la obra de Dios, ¿ya? En favor de su pueblo. Y como dije anteriormente, este retorno también estaba profetizado. Por lo tanto, aquí vemos que está el cumplimiento de lo que Dios anteriormente había hablado. Entonces, bajo el gobierno de los persas y específicamente de Darío, los israelitas tienen la posibilidad de retornar a Canaán. Y vimos, ustedes tienen un mapa que entregamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hacia dónde fueron llevados cautivos. Vimos, por ejemplo, que Daniel y Ezequiel estuvieron en Babilonia, pero Nehemías estaba en un lugar mucho más lejano, ¿ya? Bueno, todos esos israelitas que se esparcieron por la región o por los dominios persas, bajo el gobierno de Darío, tuvieron la posibilidad de retornar. Digo que tuvieron la posibilidad porque finalmente no todos lo hicieron, no todos quisieron retornar a Israel, a Canaán, mejor dicho, y eso también está registrado en el libro de Esdras y Nehemías también. Ahora, el retorno de los israelitas se produjo, así como fueron 3 las ocasiones en las cuales fueron llevados como cautivos, 3 también son las ocasiones en las cuales un grupo y miles de israelitas comenzaron a retornar hacia su territorio de origen. Tenemos entonces que en el 537, Zorobabel lidera el primer retorno. Ese grupo se dedicó a reconstruir el templo, templo que no tuvo la majestuosidad del templo que edificó Salomón, del original, fue más modesto, pero ¿qué permitió eso? Que el pueblo de Israel retomara su vida espiritual, su vida religiosa. Recuerden que leímos ahí que Israel volvió a celebrar la Pascua, celebró los sacrificios, los holocaustos, la fiesta de los tabernáculos. Todo se hizo una vez que Israel reconstruyó el templo. Después, en el año 458, tenemos el registro de que el segundo retorno estuvo a manos de Nehemías, y en el año 445, el tercer retorno, que fue liderado por, Esdras en el 458 y Nehemías ahora en el último, en el 445. Y en Nehemías también se nos habla acerca de la reconstrucción de Jerusalén. Ahora, esto tardó mucho tiempo. Años fueron los que tuvieron que pasar para que Israel construyera, para que los israelitas reconstruyeran su templo y también su capital, su ciudad principal. Y así entonces terminamos, hermanos, el resumen, y eso fue todo lo que vimos hemos visto a lo largo de todas estas clases. ¿Se acordaban? ¿Cómo va la memoria? ¿Cómo han dado? Yo espero que bien. Es mucha información. De eso hay que ser consciente. Es mucha información. Pero hermano, todo esto nos sirve a nosotros para tener una mayor comprensión de las escrituras, de lo que leemos. Esto que parece, para algunos parece información, no sé, común y corriente, en realidad nos ayuda mucho para poder entender contextos ya de las historias que se nos narran. Así que, bueno, y ustedes mismos se han dado cuenta que no hemos hablado solamente de historia, hemos hecho también muchas aplicaciones del tipo espiritual. Nos hemos apoderado y nos hemos tomado como ejemplo de muchas historias que hemos podido leer. Ya hemos explicado también algunas que generalmente acostumbramos a conocer, pero que por alguna razón malamente la hemos comprendido. Se me viene a la mente cuando dimos la explicación de la desobediencia de Jonás, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, el hermano Orlando fue ahí el que salió perjudicado con su huerta, pero cosas así nos van a
nos ayuda este tipo de estudio, mis queridos hermanos. Entonces, hasta aquí el relato del Antiguo Testamento. Y debiéramos la próxima semana comenzar con el Nuevo, ¿o no? Pregunta, Sí. ¿Quieres tarea, Marilyn? no, no, porque me van a retar. A Job, ¿dónde lo ponemos? ¿Antes del 12 del capítulo 12 de Génesis o durante? ¿Cómo? ¿Se acuerdan que Job? ¿se acuerdan que leímos un pasaje en donde uno de sus amigos le habla a Job y hace mención al diluvio? Ya. Ahora, yo lo ubicamos a Job como un libro antiguo y tiene que haber sido en el tiempo de los patriarcas. Primero, por la mención al diluvio, que fue un acontecimiento pasado, y también por la cantidad de años que vivió Job. Entonces, podríamos ubicarlo en esa época, en la época de los patriarcas. Bueno, vamos a retomar esa... Bueno, la idea después de que hagamos este panorama de la Biblia, la idea es que después volvamos a lo que habíamos iniciado el año pasado, pero con un mayor detalle. Y ahí vamos a volver a explicar eso. Pero hicimos referencia al estudio pasado, al del año pasado. Si lo buscas ahí en tu apunte, lo vas a encontrar. Ahora, es una referencia que saco yo, ¿ya? Otro puede tener otra apreciación. Pero quedémonos con la mía. No. Bien, entonces, la próxima semana debiéramos comenzar con el Nuevo Testamento. Pero hay un problema grande, mis queridos hermanos. Porque de la manera como termina el Antiguo Testamento, no es la misma manera con la que comienza el Nuevo Testamento. Hay un cambio profundo. Les dije la semana pasada, en el Antiguo Testamento nosotros leemos que hay una reconstrucción del templo, ¿cierto? Esdras como escriba, como sacerdote, reactiva la religiosidad, en el buen sentido digo esa palabra, reactiva la religiosidad del pueblo de Israel. ¿Ya? Pero en el Nuevo Testamento encontramos que hay una sinagoga, encontramos que hay un Sanedrín, encontramos que, bueno, ya no son los asirios los que gobiernan, perdón, los persas, sino que son los romanos. Entonces, parece que no es tan sencillo terminar de leer Malaquías y al tiro leer Mateo. No es sencillo, hermano. ¿Por qué? Porque hay una parte que hay que explicar, que hay que conocer, que hay que entender, y esa parte no está en la Biblia, y ese es el periodo que conocemos como el de los 400 años, o el de los 400 años de silencio, o el del periodo de entre los dos testamentos. Intertestamental. Ya, trabalengua. Yo, por eso me quedé callado. Bien, el pastor. El pastor lo dijo. Gracias. Y eso lo tenemos que estudiar, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a ocupar tiempo para poder explicar eso. Y es fundamental, porque hay costumbres del Nuevo Testamento que nos van a ayudar para comprender el ministerio de Jesús. Entonces, eso hermanos, lo vamos a tratar de resolver al estudiar este periodo de los 400 años, que como dije, no está en la Biblia. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Por favor. Solo agradecer la clase y todo este periodo que uno tiene de aprendizaje, de recordar que muchas veces uno tiene, toda la historia la tiene por parte y cuesta unirla y entrar en esto, así que se dan las gracias. Profe, un 7. Ya, pero no se despida porque queda más clase todavía. Gracias, hermano Walter. Muy interesante.
Hay tantas cosas que nosotros no entendíamos. Sí, bueno, es un placer compartir esto con ustedes y todo va en la mejora de nuestra iglesia, pues, del entendimiento que debemos tener de las escrituras. Así que, no, un placer. Y soy yo el que agradece que ustedes estén aquí conectados este día. Así que mantengamos el ánimo y el interés. Amén. Ya pues, quedemos hasta aquí. Si alguien tiene dudas, siempre está la posibilidad de aclararlo. Así que, por favor, si hay alguna de esas, no pierda cuidado. Vamos a resolver todo lo que se presenta. Y, pastor, perdón, Marilyn. No, me quedo dando vuelta lo de que dijo David, que encuentro que igual es importante aclarar ese tema porque hoy justamente en la radio venían comentando que aquí en Temuco ¿Ya? había un conflicto entre unos palestinos y un monumento, no sé, por allá que pusieron por allá por Javiera Carrera, que es la... Javiera Carrera con Pablo Neruda. Hay una menorá. Claro, y que eso estaba creando conflicto con gente de acá, entre judíos y palestinos. Y en cierta forma encontraba yo, bueno, yo pensaba que igual tenía que ver algo de siempre esa rivalidad entre los árabes, los judíos y el tema territorial y el tema religioso, y también es bueno que nosotros lo sepamos porque para aclarar a la gente también que ciertamente igual nos pregunta, porque siempre hay gente que dice, esto es fanatismo o es, ¿sabe? Como que, ¿cómo decirlo? Une la Biblia con el tema de conflicto, entonces igual es importante aclarar esos temas también nosotros. Sí, y lo vamos a hacer en la medida que nuestro conocimiento nos acompañe, porque de verdad que es un tema súper complejo. Yo diría que en este momento es más político que religioso lo que está sucediendo. Vuelvo a repetir, concretamente, puntualmente, lo que usted está viendo en las noticias es un tema más político, más que religioso. Bueno, también está mezclado que Hamas es un grupo terrorista islámico. Entonces, sí, hay también un tema religioso ahí entre medio, mezclado. Pero sí, lo vamos a aclarar. Pero les vuelvo a decir, yo les advierto, es un tema de actualidad y de historia. Entonces, para que se preparen y lo podamos comprender. Y obviamente que lo vamos a enlazar con lo que dice las escrituras. En las escrituras dice, hay un salmo que nos pide orar por la paz de Jerusalén. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya pues, nos vamos entonces con la autorización de parte del pastor y vamos ahí a programar cuándo poder hablar acerca de esto. Hermano Gabriel. Una pequeñita seguidilla de eso que usted está hablando. Es interesante como un país tan chico y de confiar en que Dios lo tiene en su mano, porque un país tan chico rodeado por tanto, partiendo de Libia, de Egipto, ahí mismo al lado, siguiendo por Jordania, Siria, Arabia Saudita, todos los países que están ahí al lado, Irak, y el sangre en el ojo, que es decir, Irán, con tremenda armamentos y no lo pueden vencer. ¿Por qué? Para pensarlo. Exactamente. Sí, es interesante. Incluso cuando Israel se declara se establece a Israel como un estado independiente propio, el año 48, si mal no recuerdo. 48, inmediatamente hay una guerra. La famosa guerra de los 6 días. Y creo que fueron 4 o 5 países contra Israel,
una nación nueva que tenía días nomás de vida, y aún así Israel venció a esas naciones, no teniendo un ejército formal, no teniendo el mismo armamento que esos países árabes, y los venció. Ahora, ¿cómo explicamos eso? La mano de Jehová. Ya, mis queridos hermanos, lean las noticias, vean noticias, y vamos a preparar ese estudio. Ya, mi hermano Andrés, ¿cómo está usted? Bien. Y hermano Walter. Ya, pues, oiga, despídanos con una oración. Amén. Gracias. Padre nuestro, damos gracias, mi Dios, por este momento grato de poder aprender más de su palabra, poder, Señor, conocer lo que fueron los principios y a su vez, Señor, las divisiones, conocer también propósitos y motivos, Señor, de la decadencia espiritual, y también, Señor, ir conociendo más adelante lo que es contemporáneo, mi Dios, los conflictos actuales, que sin duda, Señor, son consecuencia del pecado y del apartarse de su voluntad. Sabemos, Señor, que usted tiene control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a comprender y a entender cada vez más. Señor, esté bendiciéndonos a cada uno. Gracias por la oportunidad que nos brinda de podernos conectar. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador, lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar, me quebranto sobre